voy a torturar este periodo que sea de descanso, de estudio, de cirugía. Igual esto tiene que ver con cirugía, ¿eh? Porque esto utilizamos para evaluar pacientes para cirugía. Muy bien, vamos a empezar. A ver. Ahí está. ¿Se ve, verdad? Sí, doctora. Ya. Bueno, el tema que vamos a llevar hoy día, chicos, no es importante, es mega importante. Puede ser que ustedes puedan lidiar como médicos generales con un mieloma, con un linfoma, finalmente lo van a remitir con una leucemia, ¿no es cierto? Básicamente es que tienen que darse cuenta de qué se trata para saber dónde remitir, cómo y hacerlo a tiempo. Sin embargo, con trastornos de la coagulación, con trastornos de la hemostasia, no solamente van a tener que diagnosticar, van a tener que tratarlos, ¿no? Porque es parte de nuestra formación como médico general. Tenemos que saber evaluar pacientes en hemostasia, evaluar pacientes para cirugía, detener una hemorragia, tratar una trombosis. Esas son cosas que hacemos como médicos generales, que no necesariamente transferimos a los hematólogos o a los cardiólogos o a los vasculares, ¿ah? Entonces es algo con lo que van a topar todo el tiempo y tienen que principalmente entenderlo, ¿no es cierto? Todo nace del entendimiento de la fisiología. Con eso podemos resolver y llegar al tratamiento eventualmente. Pero si no comprendemos la fisiopatología, no vamos a resolver nunca nada. Entonces, aquí lo que nos vamos a dedicar en este capítulo es de comprender cómo funciona la coagulación, por qué es tan importante, de qué se trata, ¿no? ¿Qué componentes tiene, qué debe evaluar cuando quiero evaluar la famosa hemostasia? Hoy por hoy, chicos, todavía yo digo, ¿no? A ver, en cirugía me manda un paciente para evaluar para cirugía y los cirujanos le han pedido tiempo de coagulación, que nada que ver, ¿eh? Eso no evalúa nada. Entonces, no quiero que eso pase con ustedes, o sea, tienen que saber exactamente lo que tienen que pedir para evaluar toda la hemostasia, ¿no es cierto? Tanto lo que nos va a llevar al sangrado como lo que nos puede llevar a la trombosis, que vamos a ver en otro capítulo también. Muy bien, entonces en la fisiopatología de la coagulación, la comprensión de la fisiopatología es clave para comprender la clínica y la biología de las enfermedades, tanto hemorrágicas como trombóticas. O sea, tenemos que comprender que como todos los sistemas del cuerpo, este también es un sistema perfecto. Y la hemostasia quiere decir que hay un equilibrio perfecto, chicos, perfectos. Por algo nosotros no vivimos trombosados ni vivimos sangrando. Y es porque tenemos dos tipos de mecanismos. Mecanismos que evitan el sangrado, o sea, hay mecanismos para la formación de un tapón hemostático cuando se necesita y lo que evita que nos trombosemos, mecanismos encaminados a que la sangre no se coagule y fluya normalmente por el cuerpo. O sea, se dan cuenta, está todo en equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio es cuando estamos en problemas, ya sea hacia la hemorragia o hacia la trombosis, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver un poquito los mecanismos hemostáticos. Quiere decir, ¿qué es lo que hace que nosotros no nos desangremos cuando nos cortamos un dedo, por ejemplo, o cuando nos van a operar? ¿Por qué no nos morimos desangrados? ¿No es cierto? Porque existen los mecanismos que logran hacer una hemostasia, que finalmente significa un tapón de fibrina, ¿no es cierto? Un coágulo de fibrina, una cosa dura que va a lograr cerrar un vaso o cerrar el lugar de sangrado. Y esto para fines de orden, no es que pasa así en la vida real, pero tiene un orden, ¿no es cierto? Para estudiarlo vamos a hacer un orden, porque si no, no vamos a comprender. Pero en la vida real la verdad es que pasa todo junto, ¿no? Dice que hay una hemostasia primaria, quiere decir lo primero que sucede cuando tengo un traumatismo, cuando me corto, cuando hay un evento que está llevando hacia el sangrado, lo primero que va a ocurrir va a ser una hemostasia primaria. Entonces, la hemostasia primaria y la molécula, la célula más importante son las plaquetas, ¿no es cierto? Las plaquetas son las primeras que van a ir, nos cansamos de decir, ¿no? Las plaquetas son las primeras que van al vaso. Y luego cuando decimos, ¿y cómo evaluamos la hemostasia primaria? No sabemos cómo. Entonces, si son las plaquetas, pues veremos qué evalúa las plaquetas, ¿no es cierto? Y no solamente las plaquetas, sino que aquí también va a jugar un rol fundamental el endotelio, ¿no es cierto? Porque el endotelio mientras está indemne, no pasa nada. Cuando se rompe, ahí es el problema, ¿verdad?
Y la hemostasia secundaria, que ya son los demás mecanismos para hacer más fuerte el coágulo que ya se está formando. O sea, el trombo plaquetario tiene que volverse fuerte. Y se vuelve fuerte gracias a la hemostasia secundaria, donde ya tenemos a todos los factores de coagulación que finalmente van a dar lugar a un coágulo de fibrina, ¿ya? Así también tenemos mecanismos limitantes, es decir, tenemos cosas en el cuerpo que hacen que nosotros no nos coagulemos todo el tiempo. ¿Me entienden? Quiere decir, tanto el flujo sanguíneo, es decir, que el cuerpo se mueva, ¿no es cierto? Que la circulación se mueva todo el tiempo, eso evita que uno se coagule. Por eso, un principal factor protrombótico, chicos, es pues la éstasis, ¿no? Un tipo se queda, por más que nosotros estamos así sanitos, nos quedamos tirados 5 días, probablemente vamos a hacer un coágulo. Peor si tenemos otros factores de riesgo, ¿no ve? Obesidad, hipertensión, los vasos duros, los vasos fumadores, gordos, hipercolesterolémicos, todo eso va a lograr que hagamos un coágulo más rápido. Pero ya solo la éstasis es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Luego dice que tenemos un sistema fibrinolítico, ¿no es cierto? O sea que por más que yo haga un coagulito para, digamos, este video se ha cortado, he hecho un coágulo, en algún momento va a venir el sistema fibrinolítico, lo va a limpiar, no es que todo se va a seguir coagulando, ni modo que por hacer un coágulo en mi dedo se coagule todo mi cuerpo, ¿verdad? Entonces hay un sistema fibrinolítico. Y también hay una cosa que está muy de moda ahora, que todos lo quieren buscar, porque ya hemos logrado comprender un poco mejor la coagulación, que dice que todos nacemos con anticoagulantes naturales. O sea, no es que nosotros vamos a estar anticoagulados si tomamos warfarina, apixaban, sí, vamos a estar más anticoagulados, pero normalmente tenemos factores anticoagulantes porque tenemos que mantener una circulación. Entonces son anticoagulantes naturales. Y hay enfermedades, sobre todo familiares, rarísimas, chicos. No es lo más frecuente. Si una persona hace un trombo, no hay que buscar una trombofilia de entrada. Es la causa menos frecuente. Lo vamos a ver en trombosis cuando llevemos mañana. Pero sí, cuando tenemos deficiencia de anticoagulantes naturales, proteína C, proteína S, antitrombina, un montón de cosas, sí tenemos más predisposición a hacer un trombo, ¿ya? Entonces, también es una causa, pero las causas más frecuentes tienen que ver con el flujo sanguíneo, la tríada de Virchow, ¿no es cierto? Que mañana la vamos a ver. Bien, entonces, volvemos a la hemostasia. Nos concentraremos en qué cosas van a hacer que yo forme un coágulo cuando lo necesite. Me están operando, ¿qué va a hacer el cuerpo para que no me dé sangre en esa cirugía? ¿No es cierto? Bueno, dice que tiene que ver, los componentes de la hemostasia efectiva son 3, ¿no? Pregunta de examen, de cualquier examen del mundo, ¿no es cierto? Tiene un componente vascular, o sea, el vaso tiene que hacer algo, ¿no? Ya lo han cortado, entonces, ¿qué va a hacer el vaso al respecto, ¿no? Hay un componente plaquetario. ¿Qué van a hacer las plaquetas en ese momento? Y hay un componente de proteínas de la coagulación secretadas por el hígado. Entonces, estas 3 cosas van a ser lo que finalmente van a lograr un coágulo duro de fibrina, ¿ya? Vamos a empezar por el principio. Entonces, todos sabemos en teoría que cuando uno se corta un vaso, o sea, de hacer una cirugía, en un accidente, en un puñalazo, lo que sea, lo primero que va a haber una agresión vascular, ¿no es cierto? Y lo primero que va a hacer el vasito es que se va a contraer, ¿no ves? Va a querer cerrar, va a hacer todo lo posible por cerrar, ¿no es cierto? Por eso cuando estamos frente a un accidente con arma punzocortante o cuando estamos frente a un sangrado masivo hay que comprimir, ¿no? Porque lo que queremos es cerrar los vasos. El vasito ya hace su trabajo, se contrae, es lo primero que hace, ¿no? Entonces aquí tenemos, chicos, una capa súper importante. Miren, aquí está tan dibujadita que se llama endotelio, ¿ya? Este endotelio es la capa que tiene contacto con todos los elementos de la sangre, plaquetas, factores de coagulación, glóbulos rojos, todo. Esta es la capa capísima. ¿Por qué? Mientras esté indemne el endotelio, no va a ocurrir trombosis, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque imagínense al endotelio como una capa lisa, como un resbalín, que todas las células circulan y circulan y circulan y no se quedan, todo el tiempo pasan porque es un resbalín, es resbaloso, por imaginarnos así. Por eso, todas las cosas que no tienen endotelio se pueden trombosar. Por ejemplo, me cambian de válvula, me ponen una válvula mitral carísima, ¿no ve? Pero es plástico, no tiene endotelio. Entonces, necesariamente me tienen que dar un anticoagulante porque cuando la sangre pase por esa válvula, no va a tener endotelio y se va a quedar, se va a quedar. Y en algún momento o va a trombosar o va a ser un panus y se va a arruinar la válvula. Lo mismo con prótesis, ¿me entienden? Entonces, todo daño del endotelio va a predisponer que se empiece a formar un coágulo.
¿no es cierto? En este caso, sí nos conviene porque estamos frente a una eminencia de sangrado, o sea, se ha cortado un vaso, se rompe el endotelio y de inmediato se expone el subendotelio. Entonces, si el endotelio es antitrombos, el subendotelio es protrombos, ¿no es cierto? Es una capa más bien adherente que va a llamar a todas las plaquetas, va a decir, uy, aquí está roto, vengan todas las plaquetas, y las plaquetas se van a ir agregando en un trombo plaquetario, ¿no es cierto? Es aquí también donde tiene lugar el factor de von Willebrand, que es uno de los pocos factores que no interviene en la hemostasia secundaria, sino más bien interviene en la hemostasia primaria. Miren acá, como ya se ha contraído, ya se ha expuesto el subendotelio, ya se ha dañado el endotelio y empieza a llamar a todos los mecanismos de la hemostasia, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe una agresión de la pared vascular, esta se contrae por un reflejo neuromoral, al mismo tiempo las plaquetas contactan con el subendotelio y comienza una serie de reacciones hasta formar el famoso tapón plaquetario. Listo, el cuerpo ha hecho lo que tenía que hacer, ha formado un tapón plaquetario. Muy bien. Ahora, ¿cuáles habían sido entonces los componentes de la hemostasia primaria? La actuación vascular o el vaso y las plaquetas. Entonces, ¿cómo voy a evaluar la hemostasia primaria? ¿No es cierto? Si el endotelio es difícil de evaluar. O sea, el endotelio no hay un estudio que yo pueda evaluar el endotelio. Obviamente, si veo un corte, ya sé que el endotelio está dañado, ¿no es cierto? En situación de hemorragia. El componente plaquetario lo voy a evaluar a través de un estudio común, un estudio básico de la hematología que se llama hemograma, que me va a dar el número de las plaquetas. El número de las plaquetas, como lo estamos repasando en la parte práctica, es de 150.000 a 300.000 plaquetas. Entonces, si yo tengo que evaluar a un paciente, me dicen, a ver, evalúo este paciente para cirugía de mañana. Seguramente yo pensando en la hemostasia primaria, el primer estudio que le pediré será un hemograma. ¿Y qué me voy a fijar en el hemograma? Los glóbulos rojos no, puede estar anémico, pero eso no hace a la hemostasia. Los glóbulos blancos no hacen a la hemostasia. Lo que sí hace a la hemostasia primaria es el número plaquetario. Entonces pediré hemograma, no sé si está aquí. Pediré un hemograma, muy bien. Pero, ¿qué más tengo que pedir? Ahora vamos a ver. Hemostasia primaria, componente vascular. Entonces, el componente vascular había sido igual de importante que las plaquetas. Tiene un tejido de soporte vascular, tiene una pared del vaso. Esto, la integridad es importante para prevenir la hemorragia. Y el endotelio, la integridad del endotelio es importante para prevenir la trombosis. Acuérdense, el endotelio es antitrombótico. Mientras hay endotelio sano, porque puede estar endotelio enfermo también, ¿no ve? Un paciente fumador, hipertenso, con vasos que son un desastre, un endotelio malo. Puede haber también una toxina. ¿Por qué creen que los pacientes con COVID se trombosan? Porque los virus y las bacterias, cuando están invadidos, secretan sustancias tóxicas que dañan el endotelio. Y todo daño del endotelio implica exposición del subendotelio. Por eso es que las infecciones descontroladas son también protrombóticos. Todas las inflamaciones, por ejemplo, si yo tengo un cáncer, tengo una situación protrombótica porque mi cuerpo van a estar todo el tiempo circulando citoquinas y van a dañar el endotelio. Todo lo que daña el endotelio es protrombótico. Cuando el endotelio está indemne y sano, es antitrombótico, ¿ya? ¿Por qué el endotelio es tromboresistente? Porque tiene una carga negativa, porque tiene enzimas adipasa que transforman el ADP-NMP, que es un potente antiagregante plaquetario, ¿me entienden? Y producen óxido nítrico y prostaciclina, que son inhibidores potentes de la agregación plaquetaria. ¿Ven? Por todo esto, el endotelio es muy importante para mantener la sangre circulando. Se rompe y empieza el proceso de la hemostasia, ¿no es cierto? A veces deleterio porque ocasiona un trombo que no queríamos y a veces nos salva porque está cortado y queremos hacer un trombo. Depende un poco del contexto. En cambio, el subendotelio favorece la agregación plaquetaria a través de la exposición de colágeno en microfibrillas a las que se adhieren las plaquetas. Muy bien. Entonces, ha comenzado la hemostasia primaria. Ruptura del endotelio, exposición del subendotelio, secreción de von Willebrand, llama a las plaquetas forman un trombo plaquetario. Las plaquetas ni siquiera son células, son restos de células. La mamá de las plaquetas, que se llama megacariocita, no es mentira, megacariocito, es una célula grande con un citoplasma, imagínense al microscopio como un algodón de azúcar. Ese citoplasma se va desprendiendo y va liberando estas partículas que son partes de una célula
no tiene núcleo, sin embargo, es muy complejo. La plaqueta es muy compleja por dentro, tiene todo tipo de gránulos, canalículos. Estos son los glóbulos rojos, como pueden ver, bicóncavos, hermosos, y esta es una radiografía, una fotografía con un microscopio electrónico, ¿no? No es así como lo vemos en nuestro microscopio, que solamente es óptico. Dice que las plaquetas tienen una membrana. Esta membrana contiene glicoproteínas, complejos GP2B3A, 1B9, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve saber todo este quilombo? Nos sirve porque existen medicamentos hoy por hoy superiores a la aspirina, que hacen que haya antiagregación plaquetaria. Los que inciden en la inhibición de estos complejos, como el clopidogrel, el dipiridamol, ¿no es cierto? Son antiagregantes plaquetarios un poquito más complejos que la aspirina y se usan mucho cuando hay riesgo, sobre todo de infartos arteriales, ¿verdad? Hacemos mucho énfasis en los antiagregantes plaquetarios. También tiene invaginaciones que forman parte del sistema canalicular abierto, o sea, tiene todo tipo de estructuras. Tiene gránulos alfa, factor 4P, tromboglobulina, factor 5 la coagulación, bueno, cuerpos densos, ADP, ATP, o sea, es una célula súper compleja, ¿ya? De hecho, yo les quiero comentar que cuando uno estudia hematología ya es internista, ¿no ve? Entonces es interna, hace hematología. De los hematólogos hay gente que se dedica solo a la hemostasia, no hace ni oncología, ni transfusión, ni nada, hace hemostasia. Eso se llaman hemostasiólogos. Y dentro de los hemostasiólogos hay hematólogos que se encargan estrictamente de las plaquetas, al estudio de las plaquetas, ¿no? Porque por suerte no hay tantas enfermedades congénitas en las plaquetas, pero cuando hay son muy, muy complicadas. ¿Mm? Y se estudian con estudios un poquito diferentes que no hay en todo lado. Entonces hay gente que se dedica solo a las plaquetas. Hay, además de que tiene gránulos, etcétera, etcétera, hasta hay una atmósfera plaquetaria que contiene el factor 3 plaquetario y hay un soporte fosfolipídico donde interaccionan con las proteínas de la coagulación. ¿Ven? Complejo, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber que para que yo pueda hacer un coágulo cuando necesito, o sea, me operan y tengo que hacer un coágulo a la fuerza, tengo que iniciar todo con la hemostasia primaria. Ruptura del vaso, ruptura del endotelio, exposición del subendotelio, secreción de von Willebrand, llamada a las plaquetas, y las plaquetas con todas estas cosas que tienen ahí adentro hacen un trombo plaquetario. ¿Ya? Hay tres reacciones básicas de las plaquetas. Esto lo hemos aprendido en fisiología, pero nunca más cierto porque esto se puede evidenciar en una sala de quirófano. Cuando no hay hemostasia primaria, no vamos a lograr hacer un coágulo porque no va a haber un sustento. La hemostasia secundaria es sobre dónde va a ser un coágulo. Tiene que haber primero la hemostasia primaria, ¿ya? Y dice que tiene tres etapas: la adhesión, la liberación del contenido granular y la agregación, ¿no es cierto? En la adhesión, ¿cómo se adhieren las plaquetas al subendotelio? Se une a través de la glicoproteína 1B9, actuando como puente entre el factor de von Willebrand y la plaqueta, ¿no es cierto? Entonces aquí es importante esto. Aquí se inhibe cuando toman clopidogrel, inhibe la adhesión. Luego la liberación, dice, en una serie de cambios bioquímicos encaminados a la liberación del contenido de los gránulos liberan todas sus sustancias para hacer el trombo, ¿no ven? A través del tromboxano A2, que activa la bomba de calcio, estimulando el sistema contráctil y liberando el contenido granular. Es aquí donde actúa nuestra famosísima, archirreconocida, antigua aspirina, ¿no es cierto? Que bloquea irreversiblemente a la ciclooxigenasa con disminución del tromboxano A2 y también el dipiridamol que inhibe la fosfodiesterasa y tiene un efecto contrario al tromboxano. O sea, los dos son antiagregantes, ¿no es cierto? Si me dicen, por ejemplo, a este paciente hay que anticoagularlo, hay que inhibir los factores de coagulación, demos la aspirina. No, la aspirina no es anticoagulante, es un antiagregante. Incide en la hemostasia primaria, nada que ver con la hemostasia secundaria. Esto es hemostasia primaria. Importantísimo cuando voy a evaluar un paciente para cirugía. Un paciente para cirugía no debe estar tomando ningún medicamento que inhiba ninguna fase de la coagulación, entre ellos todos los antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel y todos los anticoagulantes que inhiben la hemostasia secundaria, warfarina, apixaban, rivaroxaban, ¿no es cierto? Ahora, hay un problemita aquí un poco terrible. Los anticoagulantes, bueno, ahora ya los nuevos anticoagulantes no se pueden detectar en laboratorio. A la warfarina sí se la puede detectar en laboratorio. Y los antiagregantes definitivamente no se pueden detectar en un laboratorio porque el número de plaquetas va a estar bien. O sea, lo que va a alterarse es la función plaquetaria, ¿me entienden? Y es difícil darse cuenta si la función plaquetaria es adecuada o no.
¿Me entienden? Por eso es muy importante en la anamnesis prequirúrgica hacer énfasis en lo que está tomando el paciente. Señor, ¿usted toma aspirina? No tomo, lo juro, no tomo. ¿Qué toma en la noche? Ah, tomo una pastillita que sabe a vitamina C y había sido aspirina, ¿no es cierto? Entonces hay que estar seguros, porque la aspirina, el clopidogrel, hay que retirarlos muchos días antes de la cirugía para que pierdan su efecto y pueden ser una causa de sangrado, ¿no es cierto?, durante la cirugía. Esto es realmente pesquisa nuestra, porque el hemograma no nos va a dar la función plaquetaria, nos va a dar solamente el número plaquetario. Bien. Y la liberación finalmente del contenido granular, existen cambios morfológicos, se establece la comunicación entre los gránulos y finalmente existe liberación del contenido granular. Bien. Y finalmente la agregación, ¿no es cierto? ¿Cómo se agregan? Las plaquetas se exponen, hay glicoproteína 2B3A y el fibrinógeno actúa como un puente uniendo a las plaquetas adyacentes. Bien, entonces finalmente logran un agregado plaquetario. Listo, ha concluido la hemostasia primaria. ¿Es suficiente? No, porque ese trombo plaquetario es débil. Entonces va a venir un flujo sanguíneo importante, lo va a abrir, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cirugía, por ejemplo. Entonces no, necesitamos endurecer ese trombo plaquetario. ¿Cómo lo va a hacer el cuerpo? A través de la hemostasia secundaria. Qué bonito, ¿no? O sea, el mismo cuerpo se va a dar cuenta que necesita una yapa de cerrar ese vaso, ¿no ven? Entonces, ¿de qué se trata la hemostasia secundaria? ¿Quiénes participan? Aquí sí participan las proteínas de la coagulación, que pueden ser simógenos, proenzimas, cofactores y el fibrinógeno. Los factores de la coagulación del 1 al 13, ¿no es cierto?, van a participar en esto. ¿Cómo, qué son, cómo son? Ya lo leerán en su libro, pero ¿qué tienen que saber ustedes? Primero, primer concepto importante, que todos estos se secretan en el hígado. Todos, excepto el von Willebrand que se secreta en el endotelio. Pero todos los demás que participan en la hemostasia secundaria se secretan en el hígado, son creados por el hígado. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de hígado, o sea, mañana lo van a operar por cáncer de hígado. ¿Va a sangrar? Obvio que va a sangrar, porque su hemostasia secundaria desde el vamos ya está dañada, no tiene hígado. Entonces, ¿con qué va a crear factores de coagulación? No tiene. Y es así como hay que evaluar a los pacientes para cirugía. Hay que hacerle los estudios, que ya vamos a ver exactamente cuáles son, pero hay que preguntarse, ¿su hemostasia secundaria estará bien? ¿Tiene un hígado bueno? ¿Tiene hepatitis? ¿Tiene cáncer? ¿No tiene hígado? ¿Tiene cirrosis? ¿No es cierto? Está desnutrido y su hígado está mal. Entonces, todas esas cosas hay que preguntarse, que seguramente después se van a corroborar con un laboratorio alterado. Pero ya tengo que estar en mi cabeza decir, ¿este paciente tiene buen hígado o no tiene buen hígado? Pensando en la secreción de factores de coagulación. En la hemostasia secundaria hay muchos factores de coagulación, pero hay unos factores que son muy importantes por su potencia, que son los factores vitamina K dependientes. ¿Cuáles son? 2, 7, 9 y 10. Siempre nos preguntan, respondemos en memoria. Está bien porque hay que memorizarlo, pero tienen que saber que son potentes, son vitamina K dependientes. La vitamina K participa en la carboxilación de los residuos de ácido glutámico de estas proenzimas y estos residuos permiten a través del calcio la unión a fosfolípidos indispensable para los complejos activadores. Perfecto. Ya sabemos que de todos los factores de coagulación, estos habían sido bien importantes, ¿ya? También se secretan en el hígado. Bueno, estos factores de coagulación pasan por varios pasos, entre ellos la proteólisis, la polimerización y finalmente la estabilización. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un poco, es un poco complejo de explicarlo, pero lo único que quiere decir, chicos, es que en la hemostasia secundaria, un factor va a ser más fuerte al otro. ¿Entiendes? Son enzimas que se van a ir cortando y van a ir fortaleciendo el siguiente paso. El objetivo de esto es lograr un coágulo fuerte de fibrina, ¿ya? Fuerte de fibrina. ¿Cómo logran esto? A través de la utilización de todos los factores de coagulación en un relativo orden para aprender, porque en la vida real no pasa en este orden. Y que cada enzima cortada hace la proteína más fuerte, más fuerte, más fuerte hasta conseguir esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Vamos a tratar de entenderlo a través de este concepto que ya es antiguo, ¿eh? Esta forma de concebir la hemostasia ya es un poco antigua, pero sirve para entenderlo. Dice que en la hemostasia secundaria tenemos dos vías de activación importantes, vía intrínseca y vía extrínseca. Bla, 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 bla. Yo me acuerdo que he aprendido esto de memoria. ¿De qué me ha servido? De nada. Lo he tenido que volver a leer cuando he tenido un paciente sangrando, ¿no es cierto? Entonces no cometan ese error. Imagínense el contexto y aprendan. Estudien para aprender.
Dice que en la vía extrínseca, miren, vamos a analizar la vía extrínseca. Ocurre el trauma, bla, bla, bla. Y el factor que más importa en la vía extrínseca es el factor 7. Me han dicho que el 7 es vitamina K y que es un factor potente. Entonces, en la vía extrínseca actúa el factor 7 con mucha fuerza, ¿no es cierto? Y activa hace que el 10 se convierta en 10 activado. Todos llegan al final a esta parte de activar el 10, ¿ya? Del otro lado, dice la vía intrínseca, tiene como factores importantes el factor 8, el factor 9, ¿no es cierto? El factor 12 también, pero los más importantes factor 8 y factor 9. Estos factores también son importantes, uno de ellos es fuerte también, y igual van a llegar a este lugar donde van a activar el 10 en 10 activado, ¿no es cierto? Junto con el 5 activado. Y de ahí van a convertir el fibrinógeno en fibrina y finalmente recontra fuerte el coágulo aquí. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque estas vías yo las puedo evaluar a través de estudios de coagulación. Entonces, cuando yo digo, evalúen la coagulación, ya evaluaremos la hemostasia secundaria. Primero evaluaremos el hígado. Muy bien, porque el hígado secreta todos los factores de coagulación. Listo, el hígado está perfecto. ¿Cómo corroboro que están bien, que coagulo bien, que cuando me hagan un corte no tengo mayor probabilidad que otra persona de sangrar? A través de estudios de coagulación. Miren, así es como estudian en el Japón la coagulación y es más difícil. Y ustedes se quejan de esto. Está más difícil. Entonces, vamos a ir averiguando cómo evaluamos la coagulación. Antes de eso, ¿de dónde proviene la trombina? Procede de la protrombina, que pierde dos fragmentos por acción del factor 10 activado. En presencia de calcio y fosfolípidos, se activa, ¿no es cierto? El factor 5 acelera esta reacción y tenemos el complejo protrombínico potente también, la unión del 2, el 5 y el 10. Todo esto es importante porque, por ejemplo, cuando tenemos un paciente sangrando, buscamos factores, si hemos encontrado que la alteración es en la hemostasia secundaria, ¿qué vamos a usar? Factores de coagulación. ¿Dónde hay factores de coagulación? Ya que los del paciente no funcionan, ¿dónde busco? Bueno, en el plasma, ¿no? El plasma fresco congelado tiene factores para transfundan plasma. Bien. Después, por ahí tengo factor 8 activado, factor 8 recombinante. Póngale factor 8, va a mejorar la vía intrínseca. Por ahí el paciente estaba anticoagulado. ¿Cuál está afectado? El factor 7 por la warfarina. Entonces, hay que inactivar el factor 7. Entonces, todo esto, y aquí, por ejemplo, también actualmente tenemos un factor protrombínico, que es la unión de estos tres factores de coagulación potente que podemos utilizar también en casos de sangrado. Entonces, saber todo esto sirve para conocer cómo podemos ayudarnos en la coagulación. Complejo activador protrombínico. Bien. ¿Cómo se activa el factor 7? Por dos vías. Sí, vía intrínseca y vía extrínseca. Una más rápida, una más lenta. Es difícil de saber cómo es la cosa, ¿no es cierto? Estos son los... Bien, aquí estamos. Entonces, hay una vía intrínseca cuyos factores más importantes son el factor 8 y el factor 9. Hay una vía extrínseca cuyo factor más importante es el factor 7. Ambos activan el 10 en 10 activado y convierten la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina y el coágulo duro de fibrina. ¿Cómo se evalúan? Muy bien, entonces hemos dicho que que la hemostasia primaria se evalúa a través de un laboratorio que se llama hemograma, que nos va a dar el número de las plaquetas y que yo debo indagar en la anamnesis cómo puede estar su endotelio, ¿no es cierto? Yo evalúo, volviendo a la hemostasia primaria, yo voy a investigar sobre el endotelio, sobre todo características que hagan que el paciente pueda más bien hacer un trombo durante la cirugía, no tanto un sangrado. Se supone que su endotelio está indemne, ¿no ve? Está yendo a cirugía mañana recién. Pero pueden tener factores de riesgo del endotelio. Por ejemplo, puede ser un paciente hipertenso, obeso, diabético, con un endotelio dañado. Y eso quiere decir que como lo van a dejar en reposo después de la cirugía, más bien tenga que darle un poquito de anticoagulantes en prevención porque tiene riesgo de trombosis, porque tiene un endotelio muy dañado. A eso me refiero cuando debo hacer la anamnesis de los factores de la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Ver cómo puede estar su endotelio, descubrir factores de riesgo hacia la trombosis. Y para prevenir el sangrado, para saber si va a sangrar o no, le hago un hemograma y veo el número de plaquetas. Ahora, hemos dicho que no solamente es el número de plaquetas. Además, tengo que saber la función. Bueno, les cuento que la función plaquetaria es muy difícil de investigar.
La real función plaquetaria se mide a través de un aparato que se llama agregómetro, que ve cómo estos gránulos y canalículos se abren y cómo se activa la plaqueta. Eso se pide solamente en casos donde realmente sospecho de una enfermedad propia de las plaquetas que no le deja actuar apropiadamente. Por suerte, son muy infrecuentes. ¿Qué es lo que me tengo que fijar en cuanto a acción plaquetaria? Puedo hacer un estudio básico de la acción plaquetaria que se llama tiempo de sangría. El tiempo de sangría es un cortecito que se hace en la oreja o en el dedo y yo veo en qué tiempo deja de sangrar. Es muy subjetivo, pero algún dato me da sobre la acción plaquetaria. ¿Entienden? Entonces, si voy a evaluar hemostasia primaria, pido un hemograma con plaquetas, número plaquetario, y pido un tiempo de sangría. Con eso podría decir que la hemostasia primaria es adecuada. Siempre debo evaluar si no toma antiagregantes plaquetarios y algunas otras razones por las que las plaquetas estén actuando mal. Por ejemplo, la uremia, chicos. Un paciente que esté en diálisis, que está descontrolada su uremia, va a sangrar porque las plaquetas no van a actuar adecuadamente por culpa de la uremia. Entonces, eso es hay algunos datos más importantes que otros que hay que saber de alteración de la función plaquetaria. Pero básicamente es eso. Pido un hemograma con número de plaquetas más un tiempo de sangría e investigo si toma algún antiagregante plaquetario. Bien, ¿cómo voy a evaluar la hemostasia secundaria? Ya hemos dicho que hay una vía intrínseca, una vía extrínseca. La vía extrínseca, cuyo factor más importante es el factor 7, se evalúa a través del tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina. La vía intrínseca, cuyos factores más importantes son 7 y 8, se evalúa a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, o APTT. Ambos van a confluir activando el fibrinógeno en fibrina y un coágulo estable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a evaluar la hemostasia secundaria? ¿Voy a pedir tiempo de coagulación a secas? No. El tiempo de coagulación, que lo vemos en muchos laboratorios, nos habla de toda esta etapa sin diferenciar cuál es cuál. Y además es muy subjetivo. El tiempo de coagulación es un estudio que se hace con un tubo en la mano y depende de la pericia del bioquímico. Y en cuanto se está coagulando, debo informar a 3 minutos o 2 minutos. Y eso es muy subjetivo. En cambio, el tiempo de protrombina requiere de una máquina. Es una máquina en la que yo voy a agregar proteínas de la coagulación, el plasma con las proteínas de la coagulación, voy a agregar calcio, fosfolípidos, vamos a ver después a qué sustancia más se agrega y voy a esperar a que se haga un coágulo. Y esa máquina es semiautomatizada, funciona conmigo, pero también hace un trabajo la máquina. Me ayuda con una especie de perdigón de bici, por decirles algo, a ver en qué momento se forma el coágulo y me da un valor en minutos un poquito más preciso que el tiempo de coagulación. En segundos, en realidad, el tiempo de protrombina en segundos normal es de 12 a 14 segundos. Cada laboratorio tiene su parámetro, pero yo podría decir que está normal un tiempo de protrombina de 12 segundos, lo cual me habla de la indemnidad del factor 7, sobre todo, ¿ya? Y del hígado, ¿verdad? El tiempo parcial de tromboplastina es una prueba un poquito similar, también se hace con una máquina y se usa una toxina de víbora que se llama kaolin, ¿no? Con fosfolípidos y calcio. Se trata ¿de qué se trata? Se trata de emular lo que sucedería en el cuerpo. Es como una réplica en un tubo de lo que pasaría si nos cortáramos en los laboratorios de coagulación, ¿ya? Y el tiempo parcial de tromboplastina asciende hasta 25 y 35 segundos, dependiendo del laboratorio y del fabricante de la muestra, ¿no es cierto? Pero es un aproximado. Entonces, si yo tengo la PTT normal, ya sé que sus factores de coagulación 8, 9 están bien, ¿no es cierto? Y que finalmente, eventualmente, van a llegar a un coágulo de fibrina. Si yo quiero ser un poco más estricto, puedo pedir tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina y fibrinógeno. Entonces ya sé que toda la hemostasia secundaria está en orden, está logrando hacer un coágulo de fibrina. ¿Entienden? Estoy evaluando adecuadamente la hemostasia secundaria. Entonces, me viene un paciente para cirugía, riesgo cardiovascular, bla, bla. Riesgo de trombosis tengo que evaluar. Si es gordito, si es hipertenso, si va a estar echado, si aparte tiene una infección, o sea, todos los riesgos de trombosis que pueda tener, bien, los evalúo para recomendar después de la cirugía darle anticoagulación profiláctica. Bien. Y si quiero evaluar el sangrado, tengo que evaluar hemostasia primaria, número de plaquetas por hemograma,
tiempo de sangría. Listo, para de contar. Hemostasia secundaria, TP, APTT, fibrinógeno. Con eso evaluado toda la hemostasia secundaria en teoría, porque durante la cirugía pueden pasar cosas, ¿no ve? Durante la cirugía resulta que era un tumor de tórax, abren el tórax, abren el tumor y empieza a sangrar en cantidades industriales. Lo que he medido ya no sirve, chicos, porque ya ha perdido factores de coagulación. Entonces, es una cosa tan dinámica que es difícil de evaluar con estos dos estudios. Estos 2 o 3 estudios es para situaciones estables, con un paciente estable, no en situación crítica. Ya vamos a ver esta clase o mañana cómo se evalúa un paciente en situación crítica. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Todo lo que hemos hablado, chicos, esta cosa, esta la hemostasia prima, la vía extrínseca, la vía intrínseca, sigue siendo una concepción un poco antigua de lo que es la hemostasia, porque hoy por hoy ya se sabe que no pasa todo tan ordenadito y tampoco es que solo en unas cositas participan, por ejemplo, las plaquetas, solo en la hemostasia prima. Ahora se sabe que el nuevo modelo de la coagulación está basado en el inicio de la misma parte de las células endoteliales y del factor tisular. Le da mucha importancia a la célula endotelial y tiene 3 fases. La nueva concepción de la hemostasia, pregunta de cualquier examen del mundo, tiene 3 fases: inicio, amplificación y propagación. Ya no se concibe como hemostasia prima, bueno, como fase intrínseca, está bien para comprenderlo, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber que en el cuerpo no pasa todo como en el tubo. Y dice que en cada fase actúan prácticamente participan todos los integrantes a la vez, ¿no es cierto? Y sucede todo más o menos a la vez. Por eso es que en un sangrado activo, en una situación realmente de sangrado real, hacer TP y APTT no es suficiente. No me va a evaluar el momento adecuado, no me va a ayudar a solucionar, no me va a decir qué le falta a ese paciente, si plaquetas, si plasmas y eso no me va a decir. Entonces vamos a ver después cómo se evalúa eso. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí hemos aprendido todo lo que son mecanismos que hacen que uno forme un coágulo cuando lo necesite. Una cirugía, un corte, un trauma, lo que sea. El cuerpo forma un coágulo de esa manera y lo debo evaluar. Y si sé que va a sufrir un trauma, debo evaluarlo de esa manera, ¿no es cierto? Hemostasia primaria, número plaquetario, tiempo de sangría. Hemostasia secundaria, TP, APTT, fibrinógeno. Listo. Con eso. Ahora, dice que también el cuerpo tiene mecanismos limitantes de la coagulación. Si yo me he cortado y he hecho un coágulo aquí, no me voy a seguir coagulando hasta coagular mi cerebro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tengo los mecanismos limitantes de la coagulación. ¿Qué había sido esto? Entonces, ¿por qué la sangre es líquida? Dice, porque hay un flujo sanguíneo, porque hay función hepática y renal que va lavando toda esta activación de los factores. Hay una cosa que se llama compartimentalización de las reacciones, quiere decir que las reacciones pasan en un lugar, no es que si me coagulo aquí, me coagulo en el cerebro, no, aquí está sucediendo, porque aquí hay fosfolípidos y calcio, ¿no? Y no se activa en otro lugar. Hay retroalimentación negativa, quiere decir, cuanto más fibrinógeno hay otra cosa que se basta para y ya no, no tanta fibrina, ¿ven? Tenemos anticoagulantes naturales y tenemos un sistema que va a barrer, fibrinolítico, ¿no es cierto? Que ya cuando termina el show empieza a barrer todo. El flujo sanguíneo, obviamente, porque si tengo un buen flujo sanguíneo, se van a diluir y lavar los factores de coagulación, las reacciones entre factores se van a ir diluyendo y lavando, ¿verdad? ¿Cómo funciona el hígado y el riñón? Es re importante porque estos metabolizan y eliminan los factores activados, ¿no es cierto? Para tratar de parar un poco la reacción de coagulación. Compartimentalización dice que para la formación de un coágulo, en ese lugar que se está activando el coágulo, juega un rol muy importante fosfolípidos, calcio y cofactores. Si no hay eso, no se forma el coágulo. Es la base de las reacciones de la hemostasia. Por eso cuando queremos simular en un tubo, cuando la bioquímica dice voy a simular lo que está pasando en su cuerpo y saber cuántos minutos tarda en coagular, no es que le pone solo el plasmita, agrega fosfolípidos y calcio para simular lo que pasa en un compartimiento puntual, ¿ya? Tiene que estar limitado a un espacio físico, en otros lugares de la coagulación será más lenta o no ocurrirá, ¿no? O sea, esta está en un lugar, la coagulación. Por eso también cuando hay una coagulación intravascular diseminada, quiere decir que ya el cuerpo no sabe qué hacer, está sangrando tanto que trata de hacer coágulo aquí, coágulo allá, y empieza a consumir todos sus factores de coagulación y comienza la coagulación intravascular diseminada gravísimo, ¿no? Cuadro gravísimo, casi irreversible, pero que hay un descontrol
digamos, en la compartimentalización. Bien, dice que hay un feedback, dice que hay alta producción de trombina, baja activación de cofactores. O sea, se van bloqueando unos con otros, ¿no es cierto? Y aquí venimos a este pequeño capítulo que ahora cobra importancia, porque ya lo conocemos mejor y que ustedes también tienen que saber a qué se refiere. Dice que tenemos anticoagulantes naturales, que hemos nacido con sustancias que evitan la coagulación, o sea, anormal, ¿no es cierto? Que normalmente nosotros tenemos que circular la sangre. ¿Cuáles son estos? Antitrombinas, inhibidor de la vía del factor tisular, el sistema de proteínas C y S, que son serpinas, ¿no es cierto? Esto no vamos a terminar de hacer. ¿Cómo funcionan todos estos? Vamos a ver acá. ¿Cómo funcionan? Son sustancias que van a mantener la sangre en situaciones naturales no coagulada, ¿no es cierto? Se van a lograr que la sangre fluya. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Cuando una persona tiene un trombo, chicos, por ejemplo, la trombosis más frecuente e importante es la tromboembolia venosa profunda, que suele ser de miembro inferior. Cuando una persona está entrando a tu consultorio, ya sabemos que la clínica de la tromboembolia venosa profunda es el edema unilateral de miembro inferior, y ya lo ves entrar y ya sabes que tiene una TPP, porque es una asimetría muy notoria entre un miembro inferior y el otro. Entonces, cuando va entrando, tú te vas preguntando, ¿este paciente ha hecho una trombosis venosa de la pierna o una tromboembolia pulmonar? ¿Por qué razón? ¿No es cierto? Y las razones saltan a la vista, porque ya estás viendo entrar un paciente con cáncer protrombótico, ya estás viendo entrar un paciente obeso, ¿no es cierto? Vasos, endotelio malo, un paciente diabético mal controlado, un paciente cardiópata, hipertenso, un paciente que se ha fracturado el tobillo y ha estado en reposo 2 semanas, éstasis, ¿no es cierto? Entonces, como ven, los factores más frecuentes que logran un trombo, que causan la enfermedad tromboembólica, saltan a la vista y se presentan de 10 pacientes en 9.5. Puedo identificar al tiro cuál es la razón de su trombo, ¿entienden? Pero hay pacientes que son un mínimo porcentaje, 5% o menos, que no hay razón por la que haya hecho un trombo. Por ejemplo, un paciente de 20 años que se ha infartado del corazón. ¿Por qué? O una mujer que se infarta. No hay razón, ¿no es cierto? Es una causa rarísima. Una persona que ha hecho un infarto muy joven o que ha hecho un infarto en un lugar rarísimo, mesenterio, en la cabeza, muy joven. Entonces que es deportista, que es atlético, que es delgado, que no fuma. Entonces te preguntas, ¿por qué esta persona ha hecho un trombo en estas condiciones si no tiene factores de riesgo? Es ahí cuando tienes que pensar en estas alteraciones. Trombofilia se llama. Alteraciones o deficiencias heredadas en general de factores anticoagulantes. O sea, ha nacido sin factores anticoagulantes, ¿no es cierto? Eso puede ser una razón. Ahora, también puedes adquirir alguna enfermedad de anticuerpos que esté dañando tus factores anticoagulantes. Por ejemplo, un anticoagulante lúpico, lo vamos a ver también, creo que mañana es la clase. Quiere decir que algo en tu cuerpo está pasando que está atacando a tus anticoagulantes naturales y tú estás creando un trombo, ¿me entienden? Entonces, pero no es en la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes, lo primero que deben investigar ante una enfermedad trombótica son factores básicos, ¿no es cierto? Éstasis, obesidad, reposo prolongado, infecciones, cáncer, embarazo, cosas gigantes. Y cuando no encuentro la causa, tengo que enfocarme a medir estos factores, estos anticoagulantes naturales, los doy a dosar en el plasma. No es fácil. En Bolivia no tenemos los laboratorios suficientes para hacerlo de rutina, así que es un dolor de cabeza. ¿Cuándo se ha visto, cuándo se ha dado a la luz un poco esta situación? Porque una causa no de infertilidad, porque logran concebir, una causa de no llegar a término con un embarazo, de abortos a repetición, es la trombosis de los vasos placentarios por trombofilias. Entonces, en las mujeres que han descartado todo tipo de enfermedades por las que no logran llevar a término un embarazo, han descubierto que puede tratarse de trombofilias. Y de hecho, muchas pacientes que están en esa situación de buscar un bebé y no lo logran, y no logran encontrar claramente la causa, incluso a veces empíricamente las anticoagulan, porque piensan que puede ser una de estas razones. Pero repito,
Esas son el mínimo de pacientes, es una cosa rara. Lo más frecuente son todos los otros factores de riesgo obvios para realizar una trombosis, ¿ya? Bueno, después también dice que otra razón por la que uno no termina coagulándose todo es porque hay un sistema fibrinolítico, ¿no es cierto?, con enzimas como la oroquinasa, la streptoquinasa que tenemos en el cuerpo. Hay en inyecciones, ¿no es cierto? Streptoquinasa exógena de un animal, ¿no es cierto?, que usábamos antes para infarto de miocardio y por hoy no. Ya tenemos otro tratamiento, pero normalmente nosotros tenemos oroquinasa y estreptoquinasa endógena, tenemos en el cuerpo, que hace que haya fibrinólisis. Cuando no se necesita el coágulo, ya se lo barre. Convierte el plasminógeno en plasmina, ¿no es cierto? Está producido por el endotelio y aclarado por el hígado. También tenemos activador tisular del plasminógeno. Todo esto hace de que uno, después que haya hecho el coágulo, se barra, ¿no es cierto? Se barra. Y también tenemos pues drogas, ¿no es cierto? Acuérdense del TPA. El TPA exógeno, quiere decir obtenido como medicamento por otra tecnología, nos puede ayudar en un ACV, ¿no es cierto? Cuando un paciente ha venido con un accidente cerebrovascular isquémico, que se ha evidenciado que está obstruido un vaso arterial del cerebro, cumpliendo ciertos requisitos que tiene el paciente joven, no tiene cirugías recientes, no sangra, no toma aspirina, bla, 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 todas cosas, 10 cosas, puedo decir, pongan TPA, porque eso le va a ayudar a abrir el coágulo y puede evitar que un paciente quede en hemiplegia, ¿no es cierto? Entonces son avances de la medicina que se han hecho gracias a conocer pues lo básico, que es la fisiología, ¿verdad? La estreptoquinasa se la ha usado en la historia de la medicina por mucho tiempo para mejorar los infartos cardíacos. Hoy por hoy tenemos otras tecnologías que tienen que ver con procedimientos, ¿no es cierto? Con endovasculares, ¿no es cierto? Se pone un catéter por dentro del vaso y se trata de destapar y poner un stent. Un stent es como ese resortito de los lapiceros dentro del vaso para que no se vuelva a tapar, ¿no es cierto? Entonces ya hemos avanzado y hoy por hoy ya no se usa estreptoquinasa para los infartos, se utiliza cateterismo cardíaco con stents, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde nace toda esta idea? De acá, ¿no? De acá, de la fisiología. Entonces, una vez que el coágulo se lisa, libera fragmentos del coágulo, ¿cierto? Que son importantes porque interfieren con la agregación plaquetaria. Bien, entonces, estos son los famosos dedímeros, ¿no es cierto? Donde ha habido un coágulo va a dejar como su testigo dedímeros, ¿no es cierto? Sustancias que derivan del coágulo. Bien, muy bien. Bueno, hasta aquí ya estamos terminando. Entonces, vamos a evaluar cómo se evalúan si este paciente tiene más riesgo de sangrado, menos riesgo de sangrado. ¿Cómo vamos a hablar? Semiología. Primero, tenemos que juntar manifestaciones clínicas del paciente con pruebas del laboratorio. Estoy evaluando coagulación. Es como la anemia. Parece que tiene anemia, está pálido, se está desmayando. No puedo decir que tiene anemia hasta que no tengo su hemoglobina, ¿verdad? Lo mismo con la coagulación. Necesito pruebas de laboratorio. Ya sabemos cuáles son. Cuando hago los antecedentes, es importante averiguar si tuvo hemorragias, ¿no es cierto? A ver, señor, usted se va a operar mañana. Le van a operar de una septoplastía programada. Uy, imagínese un paciente sano, va a ir a una cirugía programada. ¿Tuvo sangrados antes? No, nunca he sangrado, ni de bebé. Ay, creo que de bebé sangrado. Ah, bueno, tiene un antecedente sangrado, entonces hay que tener más ojo, ¿verdad? Ha tenido hemorragias, investigar si ha tenido alguna hemorragia previa que nos pueda indicar alguna enfermedad de la hemostasia primaria o de la hemostasia secundaria. Es importante saber si tuvo retos quirúrgicos. ¿Le han operado de algo, señora? Oh, me han operado de la vesícula, del apéndice, del colon, me han sacado la mama, me han hecho... Entonces ya sabes que a la cirugía responde bien porque no ha tenido complicaciones anteriores. Pero más ojo hay que tener con una persona que dice, nunca me he operado. Nunca le han sacado ni la muela, nunca. Ojo. Entonces, esa señora o ese paciente va a ir a un primer reto quirúrgico. Entonces, hay que darle más importancia porque no sabemos cómo responde. ¿Mm? ¿Tuvo epistaxis alguna vez? Siempre hay que hablar, ¿no? ¿Ha sangrado la nariz? Bueno, ese es el típico tema de la hemostasia, ¿no? Ay, me sangra, doctora, cada vez que llega el invierno me sangra, debo tener alteración de la coagulación. Probablemente no, porque probablemente toda su hemostasia primaria y secundaria en laboratorios también, lo que tiene es fragilidad. Viene el invierno, se reseca la nariz, los vasos que están a flor de piel sangran y no tiene nada que ver con la hemostasia. Sin embargo, siempre es bueno saberlo, ¿verdad?
Esta pregunta sí es importantísima. ¿Toma antiagregantes o anticoagulantes? ¿Qué toma? A ver, dígame nombre y apellido de lo que toma, porque lo van a operar en unos días. Y si toma aspirina, mínimo 5 días de suspender. Y si toma warfarina y me está mintiendo, me voy a dar cuenta por el laboratorio, porque la warfarina se ve en un laboratorio. Pero los nuevos anticoagulantes orales, apixaban, rivaroxaban, no se ven, están diseñados bien y no se ven en un laboratorio. Entonces tengo que indagar y ustedes son de la era de los nuevos anticoagulantes, la warfarina ya casi no la van a conocer. Entonces, tienen que indagar bien a profundidad si toman anticoagulantes y antiagregantes, ¿ya? ¿Tiene enfermedades del hígado? Ay, sí, doctora, le cuento que me ha dado hepatitis C, hepatitis B, pucha, con eso lucho toda mi vida, listo. Ya sabes que su hemostasia no va a ser buena, pero te vas a dar cuenta en un laboratorio. Si tiene enfermedad renal, también. ¿Por qué? Hemos dicho porque la enfermedad renal puede dañar a las plaquetas, ¿no es cierto? La uremia produce alteración de la función plaquetaria. Si tiene historia familiar, bueno, esto también hay que saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, mm, puede ser que sea un paciente con hemofilia, de una familia que ha tenido hemofilia familiar, pero que en él no se manifiesta porque tiene una cantidad de factor 8 y factor 9 más o menos razonable, puede ser. Entonces, siempre hay que preguntar la historia familiar. Si hay alguien en la familia que ha hecho sangrado sin motivo o hay alguien en la familia al contrario que ha tenido trombosis muy joven, ¿no es cierto? Para ver su riesgo también de trombosis, porque acuérdense que para la cirugía tengo que evaluar los dos, si va a sangrar o si se va a trombosar. Bien, entonces dice que hay dos tipos de hemorragias, ¿no es cierto? La hemorragia en mucosas y en la piel, que son los puntitos, las petequias que vamos a ver en el capítulo de púrpuras, nos habla más de defectos de la hemostasia primaria en general. Y los hematomas y la hemartrosis nos habla más de defectos de la hemostasia secundaria, ¿no es cierto? La hemartrosis es muy frecuente en la hemofilia. Por suerte la hemofilia no es frecuente en nuestro país porque tiene una ascendencia un poco más caucásica. Pero la hemartrosis sangrado grande nos habla de deficiencias en factor 8 y factor 9. Y también va a estar alterado el APTT. Acuérdense que el APTT mide la vía intrínseca y la vía intrínseca tiene como factores más importantes el 8 y el 9. Entonces, siempre que tengo estos signos, ojo, no tengo que evaluar con mucha más detalle y puedo también contraindicar la cirugía. Digo, no, hasta que no veamos qué es lo que está pasando, no se puede operar totalmente. Dicen que los defectos de la hemostasia primaria tienen un inicio más agudo. Claro, cuando tengo plaquetopenia por cualquier razón, una leucemia, una púrpura trombocitopénica, una toxicidad de un medicamento, rápido voy a sangrar de la nariz, de las encías, de las petequias, de petequiado, eso es más agudo. Y dice que los defectos de la hemostasia secundaria, por ejemplo, un paciente hepatópata con cirrosis, que está haciendo cirrosis de hace algún tiempo, va a tardar en sangrar, ¿no? En algún momento va a presentar hemorragia de las articulaciones, digestivo, ¿no? Los hepatópatas sangran por el intestino. Bien, voy a pedir las pruebas de coagulación. Entonces, ¿qué pruebas de... Bueno, esto más les diré para que... Miren, escúcheme. Cuando pido pruebas de coagulación, las pruebas de coagulación de hemostasia se sacan las plaquetas en un tubo de hemograma. El tubo de hemograma es un tubo lila, aquí en la China, ¿ya? Y las pruebas de coagulación como tal se sacan en un tubo de tapa celeste que tiene citrato. Tiene un anticoagulante especial para poder medir adecuadamente los factores de coagulación. Entonces, si voy a sacar pruebas de coagulación, voy por un tubo celeste. Si voy a sacar hemograma, voy por un tubo lila. Eso lo van a hacer ustedes desde el primer día de su internado. ¿Cómo evalúo la hemostasia primaria? Repetimos. Recuento de plaquetas y mejor si veo en el frotis y miro en el microscopio si las plaquetas tienen número y aspecto normales, ¿no es cierto? Entonces, el recuento me va a dar un hemograma a través de una máquina y el nivel normal es entre 150.000 a 300.000 plaquetas. A esto le voy a agregar el tiempo de sangría, que no es específico para la función plaquetaria como tal, pero me va a dar muchos datos a ver si esa función plaquetaria está adecuada. Por ejemplo, en un paciente que está dializando, que está urémico terrible, el tiempo de sangre me va a dar alterado, porque la uremia daña la función plaquetaria. Por ejemplo, en un paciente que toma aspirina y no me ha dicho, el tiempo de sangre va a dar alterado, ¿entienden? Es simple, es un estudio que se hace con un pequeño pinchazo en la oreja. Idealmente debe hacerse una cosa que se llama tiempo de IV, que es un corte estandarizado de 1 centímetro aquí en el brazo, pero es demasiado agresivo, ¿no? Entonces lo que se hace es tiempo de sangría simple.
Con esto ya he evaluado la hemostasia primaria, punto, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúo la hemostasia secundaria? La vía extrínseca, cuyo factor más importante es el 7, la voy a evaluar a través del tiempo de protrombina o TP. Los pacientes, por ejemplo, que toman warfarina, la warfarina es un inhibidor de los vitamina K dependientes. El factor 7 es vitamina K dependiente. Entonces, el paciente que toma warfarina va a estar alterado el TP. El famoso valor INR es un valor que viene del tiempo de protrombina, no es otro estudio, es una fórmula que se aplica al tiempo de protrombina y convierte este valor que es en segundos en un número único que es INR de 1, ¿no es cierto? Entonces es un equivalente más simple de estandarizar para poder dar warfarina. Cuando dicen, está tomando warfarina, hay que hacerle su INR, se está refiriendo al tiempo de protrombina, solamente que estandarizado en un número que se llama INR, ¿ya? Voy a hacerle también un APTT o TTPA que evalúa la vía extrínseca, cuyos factores más importantes son el 8 y el 9. Por ejemplo, si me llega un pacientito en bebecito a mi guardia de Punata y llega con un hematoma terrible en el hombro, yo digo, este bebé lo han pegado, ¿no es cierto? Puede ser también. Entonces digo, no, le voy a pedir coagulación. Le pido hemostasia primaria, hemograma, más tiempo de sangría y le pido TP y APTT. Es lo único que hay en mi pueblo, pero siempre hay. Y el APTT me sale súper prolongado. El TP no, el APTT. Entonces sí es una posibilidad que tenga deficiencias de factor 8 y factor 9. Y eso habla de hemofilia. Rarísimo, no ve en el campo, pero es más o menos así como se evalúa el TP y el APTT separados, no tiempo de coagulación común. Me da más idea de lo que está pasando. Puedo darme cuenta más fácilmente dónde puede estar el error y poder dosificar adecuadamente los factores, ¿ya? El tiempo de trombina también se pide para la funcionalidad del fibrinógeno y los niveles de fibrinógeno para darme cuenta si está siendo un coágulo verdadero, si logra ser un buen coágulo. Creo que con todos estos estudios, excepto el TT, yo le pediría un TP, una PTT y un nivel de fibrinógeno. Ya he evaluado por completo la vía secundaria, ¿cómo es? La hemostasia secundaria. Tienen clara la situación. Bien, el tiempo de sangría es lo que ya hemos dicho, esto no vamos a explicar, son un poco los tiempos. Bien, entonces, ¿por qué es importante saber esto? Y mañana vamos a complementar con la otra parte. Porque yo tengo que saber que estos estudios se piden en situaciones estables, chicos. Cuando el paciente va caminando a la consulta diciéndome que tiene que operarse o como cuando el cirujano me lo manda para que yo pueda evaluar la coagulación para una cirugía totalmente programada y con un paciente estable. Basta que el paciente sea inestable o ya tenga un sangrado activo, probablemente estos estudios no tienen el valor que deberían tener, y menos en un choque hemorrágico. Ya en un choque hemorrágico estos valores no tienen demasiado asidero, mañana lo vamos a ver. Por otro lado, estos estudios tienen que saber que son muy operador dependientes. Depende del bioquímico que los hace para que puedan tener validez, ¿no es cierto? Y dependen también del reactivo. Los reactivos tienen un ISI, se llama, que es un índice de control, que cuando está mucho tiempo en la aduana, soleado, pasado, tampoco sirven. Entonces son estudios de bastante cuidado. Hay que saber dónde hacerlos y qué valor darle, ¿ya? Pero nada reemplaza a la anamnesis, ¿no? Que tengo que ver cómo es ese paciente y qué riesgo puede tener de sangrar o de hacer una trombosis. Bueno, en base a esta fisiopatología que hemos reservado, ya los dejo tranquilos, vamos a ir avanzando mañana y el día jueves. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en cuanto se refiere al sangrado y las patologías más frecuentes en cuanto se refiere a la trombosis? Y ver un poco qué estudios hay que pedirles para determinar una o la otra. ¿Ya? Muy bien. Creo que con eso ya hemos terminado por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Negativo? Bueno. Todo claro, doctora. Perfecto. Muy bien, Iván. Entonces, mañana nos vemos después de su examen. Vamos a avanzar un poquito de choque hemorrágico para que sepan cómo evaluar hemostasia en un choque hemorrágico y vamos a avanzar un poquito de trombosis. ¿Ya? Muy bien. Vayan a estudiar.